especialista, el doctor Domínguez, en cirugía general. También tiene una maestría en educación para profesionales de la salud, una maestría en ciencias políticas, una maestría en administración de servicios de salud y actualmente está finalizando su doctorado en educación para profesionales de la salud. Él nos va a acompañar hoy con la charla de aprendizaje en el sitio de trabajo, la cual avanzará con este ciclo o particularmente este módulo número 3. Permítanme, busco al doctor Domínguez para poderle compartir pantalla, dejarlo como participante. Y ahora sí, ya lo encontré. Permítanme un momento. Muy bien, doctor Domínguez. Entonces ya la sala es suya. Usted ya puede compartir pantalla. Y cuando usted quiere iniciar, tenemos un total de 60 participantes. Iniciamos con el desarrollo de esta sesión. Doctor Domínguez, muy buenas tardes. Gracias, Erwin, muy amable. Buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando bien y Fuerte y viendo claro, la mi pantalla? doctor. ¿La Sí, pantalla se está viendo? se le ve perfecto, lo escuchamos claro, mi doctor. Todo ok. Bueno, muchas gracias. Entonces yo voy a apagar el video para poder hacer la presentación. Espero no demorarme mucho y creo que parte de la dinámica de esta sesión es que se pueda hacer una parte interactiva y un poco de conversatorio y de discusión alrededor de todos estos temas que nos atañen en el aprendizaje y la enseñanza de la medicina. Entonces, para empezar, quiero hablar de algunos conceptos muy generales del aprendizaje en el sitio de trabajo, teniendo en cuenta que esto tiene muchísimas miradas, muchísimas perspectivas que involucran teoría, que involucran trabajo empírico, evidencia empírica que lo respaldan y que se ha originado o es un foco muy interesante desde la educación en profesiones de la salud, de lo cual ha aprendido una enorme cantidad de ramas del conocimiento que involucran procesos de aprendizaje similares. Es decir, esto es simplemente para introducir que hay mucho en la educación que se le debe a la educación médica y que eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Inicialmente, pues hay dos preguntas fundamentales que quisiera que pudiéramos resolver a lo largo de esta presentación y que discutiéramos un poquito más adelante. Y lo primero es cómo la enseñanza promueve aprendizaje en un sitio de trabajo, en un contexto real de práctica, en un contexto que no es inventado, que no es simulado, sino que es la vida real, cómo allí se enseña para que las personas aprendan. Y otro elemento que está en una relación directa es cómo los profesionales enseñan, es decir, cómo se puede llevar a cabo una enseñanza significativa y cómo se puede promover el aprendizaje en estos entornos. Entonces, esto es parte de lo que ocurrió en el siglo XX en la educación médica, por lo menos después del informe Flexner. Hay una gran tendencia en la educación médica, en los sitios de trabajo, a este gran paradigma que se aplicó muchísimo, se ha aplicado y está en cierta medida influenciando muchísimo la educación quirúrgica en particular. Yo tengo algunos sesgos que declaro aquí y anticipo. Yo soy cirujano, entonces muchos de los ejemplos que voy a poner los voy a poner en el entorno quirúrgico y por eso pues hay partes de mi presentación que pueden tener algunos aspectos en esa relación, pero que por supuesto seguramente tienen una influencia importante en la educación profesional de la salud en general. Entonces, esto fue un paradigma vigente a partir de Flexner que es see one, do one, teach one. Entonces esto es prácticamente un aforismo tradicional de ver uno, hacer uno y enseñar uno. Es decir, es un aprendizaje muy condicionado a la observación, a hacer algo y automáticamente a tener o creer o tener esa falsa seguridad de que estamos enseñando simplemente porque hacemos.
Y esto es un punto muy importante porque en la educación contemporánea, o uno de los grandes retos de la educación médica contemporánea es que la gente entienda que afortunadamente es lo que estamos haciendo nosotros aquí, en este selecto grupo de profesionales que estamos reunidos en esta tarde, y es que entendemos perfectamente que no es suficiente con ser médicos, no es suficiente con ser cirujanos, no es suficiente con nuestro trabajo, sino que tenemos que prepararnos adicionalmente para ser buenos profesores y para ser buenos educadores. Entonces, este paradigma que aún es vigente en la educación médica tiene una influencia originada en el aprendizaje indirecto o aprendizaje que se conoce como aprendizaje vicario. Y es el aprendizaje observacional o aprendizaje a través del modelado. Hay alguien que modela cómo hacer una cosa y otro que está observando y que de una forma pasiva e indirecta aprende por observación. Y esto ocurre cuando los individuos pues están sueltos a la deriva o aprenden de una manera muy silvestre en ciertos entornos, uno de esos es el entorno de trabajo, por supuesto, y en donde no existe un refuerzo directo o un castigo por el comportamiento o una recompensa o ninguna cosa diferente. Esta es la definición textual del aprendizaje vicario, y es un aprendizaje que la definición puede ser un poquito fuerte porque involucra elementos de recompensa, de castigo, etcétera, pero que indiscutiblemente puede ser lo que ocurre en los hospitales, puede ser lo que ocurre cuando la gente hace ciertas rotaciones y llega a un ambiente clínico y nadie le para cuidado, nadie le pone cuidado. Y simplemente está allí el estudiante o el residente, lastimosamente a la deriva y aprendiendo simplemente por observación, aprendiendo cosas buenas y cosas que pueden no ser tan buenas. Entonces, estos son paradigmas que son vigentes en la educación o en el aprendizaje en el sitio de trabajo, pero que necesitan reformularse progresivamente. Y además están enfocados en una concepción tradicional entre los médicos particularmente y en los hospitales es muy fuerte, y es que entre más se sabe, mejor se enseña. Pareciera que existe una relación unidireccional entre creer que si uno sabe más su profesión, si uno conoce más lo que hace, si sabe más su oficio o su profesión, esto tiene una relación directa con que lo enseña mejor. Pero hay muchísima evidencia empírica que demuestra que eso no es así. No es suficiente el conocimiento propio de una disciplina, el conocimiento disciplinar, sino que la enseñanza es un proceso que va paralelo a eso y hay que también desarrollarlo para que ambas elementos que están puestos aquí en esta diapositiva se conjuguen bien. Saber, pero también saber enseñar. Y esto nos transfiere directamente a lo que ocurre en los sitios de trabajo. Los sitios de trabajo son, en nuestro contexto, los hospitales, los laboratorios, la comunidad, sitios en donde estamos en contacto directo con procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que están mediados por nuestro trabajo. Y básicamente esto tiene un origen muy importante en que el aprendizaje en el sitio de trabajo lo que hace es transformar, y la palabra transformar es muy importante en esto, es algo que atañe muchísimo, por supuesto, a la educación. En general, la educación es transformación de alguna manera de los individuos, pero que lo que busca en particular es transformar experiencias que se van acumulando y que no deben ser experiencias vicarias solamente, en conocimiento sistemático, en identidad, en significado y en práctica. Esta es una definición que, si ustedes la ven, es muy desde una perspectiva probablemente cargado de elementos socioculturales. O sea, aquí el aprendizaje no lo estamos viendo como un proceso que va solamente mediado por los individuos o por los atributos individuales, sino que está mediado por una interacción colectiva, por una interacción en una sociedad que obviamente está embebido en normas, en cultura, en una gran cantidad de dinámicas que son importantes. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque hay muchos aspectos de esto que se originan en la teoría educativa. La teoría educativa es algo muy poderoso que nosotros como educadores tenemos que tenerlo en cuenta porque no hay nada más práctico que una buena teoría. La teoría nos informa absolutamente todo. En la teoría está absolutamente todo descrito, eh,
obviamente a prueba, por supuesto, obviamente en permanente revolución y en permanente desarrollo. Y esto lo menciono porque uno de los elementos más poderosos para explicar hoy en día lo que ocurre en los sitios de trabajo son las teorías del aprendizaje situado, que tienen elementos mezclados del aprendizaje experiencial, del aprendizaje legítimo, de la participación en ambientes reales de práctica. Pero si uno pudiera englobar todo esto en un cuerpo teórico, podría decir que se llama el aprendizaje situado. Y aquí ustedes encuentran un libro que yo les recomiendo, es realmente un libro hermoso sobre lo que ocurre en, en el aprendizaje en los sitios de trabajo, en el aprendizaje legítimo, que fue escrito por Jan Leaf y Etienne Wenger, que son dos autores norteamericanos de la Universidad de California de Berkeley, ambos obviamente pertenecientes a las ciencias sociales, pero que empezaron a desarrollar algunos aspectos importantísimos de cómo ocurre o cómo se produce el aprendizaje en las profesiones y cómo se produce específicamente en los sitios de trabajo. En términos generales, esto es lo que da origen hoy en día a las famosísimas teorías de las comunidades de práctica. Y es eso. En un ambiente de trabajo, las personas pertenecen a una comunidad de práctica, entonces el aprendizaje es algo que está asociado a pertenecer. Recordemos cada uno cómo fue que nos formamos como médicos en nuestra especialidad, formando parte de una comunidad en la cual nos sentimos parte de ella, ¿sí? Uno no puede ser cirujano si no se siente parte de la comunidad quirúrgica, uno puede ser médico si no se siente parte de la comunidad médica, de la comunidad de práctica primaria a la cual pertenece. Entonces, el aprendizaje profesional es un aprendizaje de pertenencia, es un aprendizaje transformativo en ese sentido. Es un aprendizaje que condiciona en ese rompecabezas significado también. Significado es que los individuos en sus profesiones, las personas como agentes de cambio le den y le otorguen significado a lo que hacen. Es decir, su trabajo sirve para algo, su trabajo tiene una representación importante social, tiene una representación importante para uno mismo, vale la pena hacer. Y eso se adquiere socialmente. El aprendizaje tiene un elemento muy importante y es que está situado en la práctica, y es que es aprender haciendo. Entonces, es difícil muchas veces para una persona eh, decir, pero ¿cómo aprendo yo a examinar un paciente si no estoy examinando el paciente? ¿Sí? ¿Cómo aprendo yo a operar un paciente si no lo puedo operar el paciente? Es decir, la simulación no es suficiente, muchas herramientas no son suficientes si no se traducen en hacer y en hacer lo real que ocurre, por supuesto, en un sitio de trabajo. No quiere decir esto, por supuesto, que no se puedan implementar muchísimas otras herramientas y muchísimas otras tecnologías para el aprendizaje que van a desarrollarlo muchísimo más. Y un aspecto central de esto es que el aprendizaje en un sitio de trabajo, el aprendizaje profesional, está mediado fundamentalmente por convertirse en algo. Esa práctica transformativa lo lleva a uno a desarrollar una identidad profesional. Entonces, eso nos pasó a todos los que estamos aquí, nos convertimos en algo y eso por eso lo escuchamos, es una cosa muy llamativa en todos los discursos de grado, los estudiantes, los profesores, todo el mundo cuando hace un discurso dice, usted hace 6 años empezó a estudiar medicina y hoy se convirtió en un médico, hoy se convirtió en un profesional, hoy es algo diferente al punto cero en el que entró. ¿Y por qué pasa eso? Porque se pertenece a un mundo social, se pertenece a un mundo en donde la identidad se desarrolla. Entonces, detrás de esto, que es el famosísimo aprendizaje situado, el aprendizaje que está mediado por las comunidades de práctica, enfatizo muchísimo que es un sentido de pertenencia, es una transformación que lo hace a uno convertirse en alguien dentro de esa profesión, que le otorga significado y que lo transforma en su práctica para hacer algo para la cual está preparado. Por supuesto, ustedes ven aquí que esto tiene una gran perspectiva sociocultural detrás. Hay muchísimos teóricos del aprendizaje experiencial situados desde el individuo. Probablemente ustedes conocen a Knowles, a Malcolm Knowles, etcétera, que son personas que hablan muchísimo desde la experiencia individual, teniendo un poquito en desconexión lo que pasa en un entorno social. Y así hay muchísimas variantes y muchísimas teorías, pero
probablemente en el siglo XXI hay un llamado importante a que se utilice la teoría educativa desde un punto de vista de una perspectiva mediada socioculturalmente. Entonces es importante para tener en cuenta. Eh, y aquí vienen varias cosas importantes de las comunidades de práctica. Y ya quisiera que cada uno empezara como a pensar un poco cuál es su comunidad de práctica. La comunidad de práctica de los médicos, pero dentro de las comunidades de práctica hay otras más pequeñas, las comunidades de práctica de los cirujanos, de los otorrinos, de los obstetras, etc. Cada uno va desarrollando todos estos elementos de identidad, de construcción, de pertenencia y de todos estos procesos que he explicado. Allí hay unas cosas que son muy importantes desde la teoría del aprendizaje situado de Leaf y Wenger, que son cuatro aspectos fundamentales. Primero es el conocimiento, es una construcción social a partir de la experiencia y de la reflexión colectiva. Nadie es médico en un hospital andando solo por el hospital o no perteneciendo a una comunidad de práctica. Es decir, eso se construye socialmente a partir de la experiencia, la reflexión colectiva, los casos, la discusión activa de lo que nos pasa, de nuestras complicaciones, etc. Todo eso construye conocimiento. Indiscutiblemente a través de la experiencia, que es la forma en la que todo ese conocimiento tácito se adquiere de alguna forma que muchas veces es inconsciente. Hay mucha preocupación porque todo hoy en día tiende a ser absolutamente explícito, porque todos los procesos en la educación se van explícitos, pero hay una gran cantidad de cosas que ocurren, y específicamente en los ambientes de trabajo, que son inconscientes y que están situados allá y están inmersos en una comunidad de práctica, son auténticos, porque es que es el mismo contexto y es el mismo ambiente el que le otorga los significados. ¿Entiende? A veces cuesta trabajo entender, por eso cuesta trabajo que ciertas comunidades de práctica entiendan a otras. Por eso cuesta trabajo que cierto grupo de profesiones entiendan cómo es que hacen las cosas los cirujanos, o cómo es que la hacen los clínicos, o cómo la hacen los salubristas, etc. La experiencia cobra un significado cuando se sitúa en un contexto específico. Y el aprendizaje, indiscutiblemente, que es el tercer punto, en esas comunidades está fuertemente influenciado por su historia y por su cultura. Es decir, allí hay una mediación indiscutiblemente de normas, de valores, de principios que han construido y que han erigido las profesiones a lo largo de la historia. Y por supuesto, las comunidades traen consecuencias para las personas. Primero, identidad, reconocimiento, pertenencia a las comunidades de práctica. Eso es lo que otorga los significados de una profesión, los cuerpos colegiados que se nutren al lado de las profesiones. Toda esta colegialidad hace referencia a todo esto que nosotros llamamos el gremio, la asociación científica, la pertenencia a una gran comunidad científica. Y por supuesto pone unos derroteros importantísimos desde el punto de vista del desarrollo moral, de los límites de las profesiones, de los límites de nuestro trabajo, de las dimensiones que tenemos que tener en cuenta en nuestros actos, por supuesto. Lo que está bien, lo que está mal, y la forma en que interpretamos obviamente nuestra pertenencia a esas comunidades de práctica. Porque hay comunidades de práctica con unos sentidos nobles, con unos sentidos legítimos, auténticos, pero hay comunidades también no tan buenas. Y si bien eso puede ser un contrasentido con las profesiones, sabemos que existen también como un cuerpo, digamos, desarrollado y mediado socialmente. Entonces, hay algunos factores allí que involucran en el contexto y en ese ambiente sociocultural el aprendizaje en el sitio de trabajo. Muchas de estas cosas, pues, son factores que influencian en cada contexto la efectividad de la enseñanza, del aprendizaje, por supuesto. Varían de acuerdo a diferentes sitios de trabajo, de acuerdo a el contexto en que estén. Los factores que afectan el aprendizaje en los sitios de trabajo varían de hospitales públicos, hospitales privados, de hospitales de primer nivel a hospitales de tercer nivel. Varían si estamos por la mañana o por la noche, varían los fines de semana. Para muchas personas existen hospitales en el día, hospitales en la noche, hospitales el fin de semana. Son variables. Todos esos elementos cambian. La cultura organizacional, el clima organizacional cambia en las horas en el día. Entonces, todo eso influencia la forma de aprendizaje. Indiscutiblemente hay intereses en tensión en los ambientes de aprendizaje, en el sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque por un lado viene una línea muy importante que es lo que hacemos todos los días, que es trabajar, asistir, ver nuestros pacientes, pasar revista, operar los pacientes, ir a la consulta, ver un montón de pacientes, resolver todos
los problemas que ocurren desde el punto de vista clínico, a hacer formatos, a hacer muchas cosas que demanda nuestra profesión, pero por el lado viene un interés en conflicto, que es la enseñanza. Entonces, estos son factores que tienen que mediarse y que afectan, por supuesto, el aprendizaje. Y por último, pues la cultura, el nivel socioeconómico de las personas que participan, el lenguaje, las prácticas. Esto aquí obviamente empezamos a hablar aquí, si echamos la pita para atrás, de Vygotsky y todo esto, porque son procesos de interacción mediados por lenguaje. Prácticas, relaciones entre los miembros, es decir, las comunidades de práctica son organismos muy complejos, pero dentro de esos organismos fue en donde nosotros nos formamos como médicos, donde nos convertimos en médicos, donde aprendimos y donde estamos educando y ayudando a formar a los profesionales que vienen atrás. Allí hay muchas otras cosas, ¿sí? Para que los métodos de enseñanza funcionen, la acreditación, las presiones institucionales, las responsabilidades que tenemos asociadas con nuestras tareas, la interacción, la forma en la que creamos o no creamos confianza con nuestros estudiantes, con otros profesionales, todas las influencias culturales que tenemos en mente, los prejuicios que hay en torno a la educación. Todos estos factores del contexto influencian los métodos de enseñanza efectivos en un sitio de trabajo. Y eso es probablemente a lo que yo quiero entrar en los próximos minutos para no hacer muy larga esta presentación, a ver cuáles son un poco esos métodos que realmente se utilizan y que tienen una evidencia de un cuerpo empírico de conocimiento que los respalda. Todo eso lo puede uno poner en esto, que es un estudio muy interesante, publicado ya hace algunos años, un modelo teórico de cómo ocurren los famosísimos Entrustable Professional Activities o las famosas EPAs, que no sabemos exactamente cuál sea su traducción al español: actividades profesionales confiables, actividades encomendables, actividades profesionales que se dan con confianza, etcétera, pero que su sigla original es el famoso Entrustable Professional Activities. Entonces, ahí ustedes ven cómo hay un contexto que media todo el desarrollo de la confianza en los sitios de trabajo, unos agentes en un medio social, un aprendiz, un supervisor, una tarea de por medio, ver el paciente, operar el paciente, evaluar el paciente, solicitar unos exámenes y unas relaciones. Y todo eso, que son factores muy complejos, son lo que median la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en estos ambientes tan complejos, pero tan maravillosos en los que nosotros nos desenvolvemos. Esto se aterriza ¿cómo? Se aterriza en los famosos currículos en el sitio de trabajo. Para todo el mundo no es una noticia nueva que en nuestras rotaciones, en nuestros hospitales, pues nos reclaman las instituciones cuáles son los planes de estudio para los estudiantes, cómo es que vamos a organizar y estructurar las rotaciones, cómo es que le vamos a dar significado a todo eso para que la rotación sirva, para que el estudiante se beneficie, para que los profesores también lo hagan bien. Entonces, ¿qué es eso de los currículos en el sitio de trabajo? Organización y estructuración del trabajo, de las actividades reales de trabajo en planes de estudio. Entonces, normalmente en los sitios de trabajo, pues nosotros no hablamos de un temario extenso de conocimientos y de cuestiones que tienen que verse desde el punto de vista de información, sino que organizamos nuestras rotaciones en función de las actividades reales de trabajo que están. Entonces les decimos a los estudiantes: ustedes tienen unos días en los que van a participar en la consulta externa, otros días van a estar en la revista, otros días van a estar en las urgencias, etcétera, etcétera. Es la estructuración del trabajo en planes de estudio, pero en planes de estudio bien diseñados, que tengan 3 condiciones fundamentales, son lo que tienen los currículos en los sitios de trabajo. División del trabajo. Miren ustedes que hay perspectivas socioculturales enormes. División del trabajo. ¿Para qué? Para que los alumnos tengan la oportunidad, o los estudiantes tengan la oportunidad, los residentes, los internos, etcétera, de aumentar su participación real en el trabajo que se hace. Segundo, descripciones de lo que se debe aprender claramente, de lo que se debe hacer, ¿sí? de lo que los estudiantes tienen que llegar a hacer en un sitio de trabajo. No necesariamente a saber o a recitar desde el punto de vista de información, sino a hacer. Y finalmente, cómo todos esos elementos que son las influencias externas, las experiencias, la participación de los alumnos en los objetivos, se comparten entre las expectativas que tienen los estudiantes, las expectativas que tenemos los profesores y las expectativas que tienen las instituciones en torno al aprendizaje. Pongo un ejemplo: nosotros podemos tener como profesores la expectativa de que nuestros estudiantes hagan un trasplante durante la rotación.
Pero evidentemente la institución puede decir, no, ustedes no pueden hacer aquí, o no pueden poner a sus estudiantes de pregrado a hacer trasplantes porque eso afecta la seguridad del paciente, eso afecta los procesos de calidad, etcétera. Estoy utilizando un ejemplo exagerado, por supuesto. Los estudiantes pueden tener unas expectativas enormes. Cuando los estudiantes llegan a rotaciones quirúrgicas, tienen unas expectativas enormes de operar, por ejemplo. Entonces, todas esas influencias y todos esos elementos, esas expectativas que entran en tensión, se organizan en currículos específicos y en planes de trabajo que son los que dan cuenta real de estos currículos en la práctica. Y aquí quiero entrar específicamente a los métodos. ¿Qué es lo que hacen esas personas o qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos con alguien en un sitio de trabajo, en una consulta, en una sala de cirugía, en una revista clínica? Demostramos comportamientos que creemos que son deseados, que emulen los estudiantes. ¿Cuáles son esos comportamientos deseados? Comportamientos profesionales, comportamientos que sigan normas éticas, respetuosas, que demuestren profesionalismo en la práctica. Eso es lo que quieren idealmente las personas. También se pueden demostrar comportamientos negativos. A veces las personas que instruyen en los sitios de trabajo quieren demostrarle a las personas un role model negativo. Eso pasa en la vida real. Quieren demostrar que los problemas se pueden solucionar a golpes o se pueden solucionar a gritos o se pueden solucionar de la manera más impositiva posible. Eso ocurre en los ambientes de trabajo. Es parte real. Que estén bien o no que no estén bien, son juicios morales que se hacen sobre eso. Las personas que están allí proporcionan orientación a los estudiantes, está para apoyarlos en sus procesos. Daban retroalimentación, eso es lo que hacemos en condiciones normales, retroalimentarlos sobre los intentos de práctica, sobre si lo hacen bien, lo hacen mal. Desafortunadamente la mayoría de las retroalimentaciones se hacen sobre las prácticas negativas, son elementos que hay que mejorar. Se apoya la motivación, la confianza de los estudiantes y se propende en última instancia porque aumenten su nivel de competencia en lo que hacen. Entonces, eso es lo que hace una persona que está a cargo de la educación de otro o de la formación de otro en un sitio de trabajo. Y esto se hace específicamente por tres métodos muy grandes. No conozco otros, creo que la literatura en general los agrupa en estos tres elementos fundamentales. En el coaching, que son elementos muy centrados en el entrenamiento ya vamos a ver un poquito las diferencias. Otro grupo muy grande es la mentoría y otro suficientemente grande es el tema de la supervisión. Entonces miremos rápidamente, encontramos un poquito sus diferencias. Puedo pasar acá. Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, José Erwin, si me da alguna instrucción, por favor, ¿qué hago? Mi doctor, estoy revisando que es de su portátil porque usted tiene la pantalla compartida para que la escuche. Sí, entonces no sé si quiera dejar de compartir, luego nuevamente compartir para ver si le corre la diapositiva, doctor. Bien. le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desbarata. Doctor, tiene el micrófono cerrado, doctor. Ya, ahora sí. ¿Se está viendo? ¿Ya me escuchan? Bueno. Sí, señor, todo perfecto. Bien, entonces, ¿qué es el coaching? Son elementos muy centrados o técnicas de enseñanza en el sitio de trabajo muy centrados en el apoyo hacia las tareas. Entonces, una cosa importantísima que hay que tener en cuenta en el coaching es que se centra en tareas específicas, ¿cierto? Y se centra en componentes específicos de demostrarle a las personas cómo se hace una tarea, en cuestionarlos eventualmente y en supervisarlos, dirigido específicamente a que logren un nivel de proeficiencia específico en el desarrollo de un aspecto puntual. Un ejemplo es avanzar una sonda vesical. Ahí uno hace es un ejercicio específico
de apoyar al estudiante de manera individual para que logre realizar una tarea, para que logre dominarla mediante unos procesos de observación y crítica que están mediados, por supuesto, por la demostración, por empezar a permitir que tenga una participación real sobre la tarea y por el feedback. Entonces, es una forma en la cual se hace enseñanza en los sitios de trabajo y a veces vemos que esto ocurre todos los días. No quiere decir que nosotros tengamos un método preferido, si es coaching o es supervisión o es mentoring. Muchas veces combinamos los tres y en todos los días de nuestro trabajo hacemos cosas que van involucrando cada uno de estos métodos. Entonces aquí apoyamos individualmente a las personas, nos centramos en que logren un nivel de proficiencia específico y completen tareas específicas y que se orienten al progreso y dominio de esas habilidades mediante observación crítica. Entonces, todos estos elementos de coaching, pues ustedes lo conocen muy bien y ocurren no solamente en los ambientes de trabajo profesional, sino en muchos elementos y para muchas otras tareas específicas. Ocurre en ambientes simulados, como estamos viendo aquí con la enseñanza de la intubación, por ejemplo, en un neonato. Pues que nos interesa específicamente que el estudiante desarrolle una competencia específica en intubar bien a un neonato o intubar bien a un adulto o avanzar una sonda vesical o pasar un catéter venoso central, etc. Son elementos muy puntuales, perdón, relacionados sobre las tareas. Muchas veces en cirugía ocurre lo mismo, en procedimientos específicos que tienen mucho elemento, tiene que ver con lo técnico. Entonces son training, desarrollo específico de habilidades. Eso está enmarcado globalmente en aspectos relacionados con el coaching. ¿Qué es la mentoría? La mentoría realmente es algo que va o que no se aborda desde las tareas. Esto es algo que habla más de relaciones duraderas en unos niveles muy diferentes al de la tarea entre los profesores y los estudiantes o entre los instructores y los estudiantes o entre la persona que hace la mentoría y la persona que la recibe, y que hace indiscutiblemente más el establecimiento de un diálogo formal o informal que contribuye a relaciones muy duraderas, a relaciones que son claves en el desarrollo profesional, en el acompañamiento en la vida, en la guía que se le puede hacer a otras personas. Incluye escuchar activamente a las personas, aconsejarlas, compartir historias personales, compartir elementos de la vida personal, muchísimo role model aquí. Y esto obviamente genera un beneficio que es muy a largo plazo y es un beneficio mutuo, es un beneficio legítimo, profundo y muy individual. Normalmente el tema de la mentoría a veces se confunde porque llamamos mentoría muchas veces a muchos procesos que son realmente de coaching. Entonces uno dice, mi mentor es el que me enseña a hacer tal cosa. No, realmente cuando a las personas se les pregunta quién es el mentor, quién ha sido su mentor en la vida, muchas personas mencionan a uno o a dos personas. Ustedes pueden tener en mente a alguien que los haya transformado realmente en aspectos de vida, en aspectos muy profundos, con el que han establecido unas relaciones muy duraderas de un largo plazo y que los haya transformado en aspectos importantes en muchos aspectos, no solamente en el aspecto profesional o técnico de lo que hacemos. A veces hay personas que no logran identificar un mentor. Entonces, estas son cosas muy especiales que están en un terreno de las relaciones humanas muy profundo y que se diferencia, como mencionaba anteriormente, del coaching, que está muy centrado en la tarea. Esta es otra forma en la que se enseña en los sitios de trabajo. Ojalá pudiéramos desarrollar más mentoría con nuestros estudiantes. Las conversaciones informales con ellos resultan ser muy valiosas para esto. Cuando nos tomamos un café con una persona y compartimos aspectos de nuestra vida o compartimos aspectos muy en relación con la forma en la que percibimos la profesión, la forma en la que percibimos la sociedad, la forma en que aconsejamos a alguien en su desarrollo profesional tiene mucho que ver con estos aspectos de mentoría. Y eso otorga indiscutiblemente la forma de descubrir elementos ocultos, ¿sí? Es algo que va más allá de evaluar, ¿sí? De evaluar en el sentido técnico. El coaching evalúa si intubó bien al paciente o no intubó, o si avanzó bien el catéter central o no lo hizo. Da feedback. Pero la mentoría no tiene un rol evaluativo formal, sumativo, como lo llamamos, sino más de tipo formativo. Es decir, se centra en relaciones que son de aspectos
muchísimo más amplios, integrales, que simplemente lo que se centra en las tareas. Bien, y por último, ¿qué es la supervisión? La supervisión es otro método de enseñanza en un sitio de trabajo. Y es en el que el supervisor o la persona que está asumiendo ese rol activo de acompañar a otra persona le permite o le da la oportunidad de practicar ciertas habilidades en una gama muy extensa de tareas, de forma muy activa, pero bajo las cuales esa persona que está siendo supervisada sigue dependiendo activamente de la otra persona. ¿Y cuál es la relación clave en la supervisión? Es una tensión permanente que se establece entre supervisión y autonomía, no es vigilancia. La vigilancia es otra cosa, es un proceso activo de búsqueda sistemática de errores, de búsqueda sistemática de desviaciones en las normas, de búsqueda sistemática de problemas, etc. La supervisión es un proceso en el cual se incorpora un grado activo eh, de participación de una persona que depende de otra y en la cual se propende a largo plazo el fortalecimiento de su autonomía y su independencia en diferentes tipos de tareas, en una gama muy amplia y muy extensa de situaciones. ¿Qué hacen entonces los supervisores realmente? ¿Y por qué lo menciono los supervisores? Porque es que la literatura europea, como tal vez mencionábamos alguna vez, habla mucho de los clinical supervisors. Aquí nosotros hablamos de los profesores clínicos, de la persona que está entre una sala de cirugía o que está haciendo un turno, o que está con los estudiantes un fin de semana. En muchísima literatura ustedes lo van a encontrar como los supervisores clínicos. Para la literatura norteamericana se habla más de los attending, por ejemplo. En otros escenarios latinoamericanos se habla más de los profesores adjuntos, por ejemplo. Nosotros hablamos mucho de los profesores clínicos, que son esas personas que hacen ese rol de supervisión de sus estudiantes. Fomentan autonomía e independencia para el desarrollo de muchísimos roles en el marco de una educación basada en competencia, y esto es clave. Es decir, no es centrado en una tarea, sino en una gama amplia de competencias que está hoy en día mediada por un paradigma importantísimo, que es el de la educación basada en competencia. Monitorizan las experiencias de esos estudiantes y el progreso hacia objetivos determinados y evalúan. Los supervisores o las personas que ejercen supervisión clínica evalúan. ¿Pero qué evalúan? No tareas específicas, sino un desempeño integral de los estudiantes. Y esto tiene aspectos muy relacionados con este famosísimo marco de desarrollo profesional, que lo traigo aquí, pero hay muchísimos otros. Este es el marco canadiense, el famoso CAN-MEDS, que son todos esos roles sobre los cuales se ejerce supervisión en un sitio de trabajo, un rol de supervisión profesional, de comunicación, de colaboración, de abogacía, un rol académico. Todo eso está involucrado en un gran cuerpo de dominios de competencia, que son lo que hacemos nosotros en nuestro día a día cuando tenemos un estudiante o tenemos un interno o tenemos una persona bajo nuestra supervisión. Proveemos mayores grados de autonomía en una gama muy grande de dominios de competencia profesional. Entonces, podemos estar con nuestro residente de primer año y vamos progresivamente dándole más autonomía para que comunique noticias malas, por ejemplo, a la familia, bajo nuestra supervisión, para que comunique los resultados de las cirugías que practicamos. Le damos más autonomía progresivamente para que tome decisiones sobre los insumos que se utilizan en determinados procedimientos, para que abogue por el paciente, para muchas cosas. Entonces, es una tensión permanente entre los niveles de autonomía y supervisión. Las personas, en la medida en que progresan en su formación, deben tener más niveles de independencia y de autonomía, que eso es uno de los grandísimos problemas que hoy en día en la educación médica. La gente llega a etapas finales de su formación con unos problemas muy serios en su autonomía profesional. Es decir, en su capacidad independiente de volición para tomar decisiones de manera no solo libre, sino de manera independiente bajo su propia racionalidad y su juicio clínico. Y esto trae problemas, y trae problemas más adelante para la seguridad del paciente, para un montón de cosas que son muy importantes. ¿Cuáles son las características de una buena supervisión? Y ya me estoy acercando al final de la presentación. Son básicamente la promoción activa de un estudiante en un nivel esperado, sin abrumarlo y sin ignorarlo. La adquisición de valores y atributos profesionales. Este es el comportamiento profesional. Eso es lo que se hace con una buena supervisión, cuando se miran todos esos aspectos
de comportamiento, de comunicación, de resolución de problemas, de conflictos, etc. Todos somos humanos, todos nos equivocamos en esto, pero indiscutiblemente es lo que se espera que ocurra con unos buenos procesos de supervisión. Se centra en interacciones humanas, o sea, no nos preocupamos solamente en ser buenos supervisores clínicos porque hacemos muchos seminarios en donde nos enfocamos en darle a los estudiantes muchísimas revisiones de tema, por ejemplo. Una buena supervisión clínica es permitirle al estudiante que examine bajo nuestros ojos a un paciente y darle feedback en ese momento. Y permitirle cada vez más que tome decisiones de manera autónoma, pero teniéndonos a nosotros ahí al lado, por teléfono o ahí al lado cuando está operando el paciente. Una buena supervisión entonces promueve recursos para los estudiantes, promueve autonomía gradual, feedback, enseñanza y resalta un cambio progresivo en la responsabilidad de las dos partes. Al principio muchísima supervisión y poca autonomía para los estudiantes, y hacia un final de la formación de los estudiantes muchísima autonomía y poca supervisión. Eso es un mundo ideal que se logra indiscutiblemente, pero que es el target final de una buena supervisión clínica. Y por supuesto, es una práctica reflexiva. O sea, aquí vemos que hay muchos elementos teóricos involucrados. Eso es lo que se hace permanentemente, el uso y la combinación de esos métodos de enseñanza, mentoring, mentoring, coaching y buena supervisión en nuestros sitios de trabajo. Por supuesto, no es fácil y pues allí hay que establecer expectativas para implementar bien esos métodos. Hay que ser muy activo en eso, pero lo primero que hay que hacer es conocerlo. Todo esto nosotros lo hemos hecho de manera tácita, lo conocemos. Estoy absolutamente seguro que en nuestra práctica profesional, en los sitios de trabajo, en donde estemos, hemos llevado a cabo funciones hoy en nuestro día de trabajo que se está cerrando, hemos llevado funciones de mentoring, de coaching, hemos llevado funciones de supervisión clínica. Debe promoverse en todo eso prácticas reflexivas, prácticas que a partir de la reflexión conduzcan nuevos procesos que sean mejores, más duraderos, mejores. Y por supuesto, hay elementos allí que lo menciono porque la circunstancia coyuntural que nos afecta a todos en este momento, que indiscutiblemente marca muchas oportunidades, pues involucra el uso de la tecnología para que todos estos procesos de coaching, de mentoring, de supervisión, se den mediados por tecnología, con entregas flexibles de información, oportunidades de colaboración, oportunidades de práctica, en donde esos métodos de enseñanza cobren relevancia, teniendo en cuenta que va a ser muy difícil. Es un reto enorme, es un reto enorme el que se avisora, poder reemplazar esa interacción directa con un estudiante, con un residente, allí en el mundo real, por procesos de aprendizaje mediados por tecnologías de información. Es enorme, pero seguramente es lo fascinante también de los tiempos que estamos viviendo, cómo todo esto puede llegar a transformarse también y a desarrollar nuevos elementos de práctica. Esto es básicamente cosas que he mencionado, todos esos desafíos involucran cómo alinear las expectativas de unos y otros, el apoyo de las instituciones para que esos procesos se lleven bien, las limitaciones de tiempo, las expectativas de las organizaciones, los desbalances que existen entre nuestra práctica clínica, el trabajo, las obligaciones con las obligaciones educativas que tenemos. No siempre es fácil, no hay una medida para esto, no hay un mundo ideal, no existe ese mundo ideal en mi perspectiva, pero por supuesto hay una solución siempre para todo esto y está mediada por la reflexión permanente en torno a estos procesos. Conclusiones. Para cerrar esto, el aprendizaje es situado en la práctica, es experiencial, en un contexto de práctica real. Allí es en donde se da. En un contexto legítimo, transformador, que promueve desarrollo de identidad profesional, desarrollo de, por supuesto, autonomía, de hacer, de pertenecer a comunidades de práctica profesional. Por eso es que estas perspectivas socioculturales del aprendizaje experiencial pues tienen que tener en cuenta indiscutiblemente el contexto. Esos son los llamados grandísimos, como mencionaba anteriormente, a la investigación educativa. Tener siempre más en cuenta el contexto, ¿sí? Nosotros tenemos siempre la referencia de los contextos europeos, de los contextos norteamericanos, canadienses, pero tienen enormes problemas, grandísimos problemas.
Y cuando tenemos una mirada hacia nuestro contexto, vemos una enorme panorama de posibilidades que en medio de los desafíos que involucran el sistema educativo y sanitario existen para los estudiantes. Entonces, eso es bueno comunicarlo, eso es bueno llevarlo a la investigación educativa, porque transforma también. Necesitamos y tenemos una deuda enorme con nuestro país, con nuestros contextos de práctica sobre reportar e informar sobre nuestras prácticas. Importantísimo, como todas estas perspectivas se traducen en currículos en el sitio de trabajo orientados hacia el desarrollo de tareas específicas basadas en actividades reales, y como los métodos por excelencia que están aquí son el coaching, la mentoría y la supervisión, que las ejercemos permanentemente de forma activa y de forma muchas veces inconsciente, pero allí están. Lo importante de esto es que lo apropiemos, lo hagamos real, sepamos que tenemos un rol importante en todas estas relaciones que median muchísimo poder entre estudiantes y profesores, pero que existen. Esos métodos son los métodos que por excelencia ocurren en cualquier escenario de práctica, en cualquier sitio de trabajo. Muchísimas gracias por el tiempo. Es para mí un privilegio enorme dirigirme a ustedes en el marco de nuestro seminario de educación médica y de nuestro diplomado de educación médica. Entonces, creo que, Erwin, tenemos unos minutos para hacer una discusión sobre estos puntos y de pronto canalizar algunas preguntas y algunas reflexiones finales. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, sí, señor. Tenemos ese espacio para poder hacer dicha discusión. Entonces los invito para poderle dar orden a ese proceso, que puedan levantar la mano o en el chat ir planteando las preguntas. Mientras tanto, mi doctor, a mí me llamó mucho la atención ese mensaje inicial en el cual usted hablaba de la diferencia entre acumulación de conocimientos y el ser un buen profesor, y articulándolo con lo que decía el doctor Restrepo hace 8 días de la revista Sangrienta, y cuando uno lo compara con algunos procesos académicos que se han centrado en la acumulación de conocimientos, y articulando y pues concluyendo o reflexionando con lo que usted acaba de mencionar, ¿qué consejo usted daría para esos procesos transformadores de educación médica con base en lo que acabo de mencionar? No, yo creo que ahí están mencionados todos los elementos que hay que tener en cuenta. O sea, son ambientes de trabajo muy complejos. Los ambientes de trabajo en medicina son ambientes complejos, ¿sí? No lo digo en el sentido de complejidad igual a problemas, ¿sí? Tienen básicamente una cantidad de elementos que los hacen o los constituyen en ambientes complejos porque están mediadas tareas que involucran mucho riesgo, que involucran mucha confianza entre estudiantes y profesores, que involucran expectativas de los pacientes, familias, profesionales, en donde hay tensiones entre la enseñanza y la asistencia. Es decir, eso todo hace que este mundo en el que estamos, pues somos privilegiados de pertenecer a ellos. O sea, yo no creo que tengamos, digamos, un contexto adverso, sino que es un contexto rico, es un contexto fascinante, maravilloso, en donde se hace una práctica profesional que es igualmente compleja. Es decir, ayudar a que una persona se convierta en un médico o en una enfermera o en cualquier profesionalidad de la salud en un ambiente de trabajo es una experiencia que es todo un reto para nosotros. Todos tenemos cierto grado de experiencia en eso. Mm, Usted menciona algo que es muy interesante, pero fíjese que el tema de la revista Sangrienta, yo eso lo he discutido enormemente con Jorge, porque yo sé que eso es una cosa que a él le ha llamado muchísimo la atención. Eso está embebido en las normas, eso está embebido en la cultura de nuestras organizaciones, en la cultura educativa en los sitios de trabajo, y varía por eso de contexto a contexto, de hospital a hospital. Eso yo creo que hay que entenderlo en su justa proporción. Obviamente el adjetivo de sangriento pues involucra una cuestión un poquito peyorativa y descalificadora, pero no hay que olvidar que los ambientes de trabajo en medicina involucran primero que todo el cuidado de pacientes que están a cargo o bajo la responsabilidad médica y legal de nosotros, de las personas que tenemos un título, una licencia profesional para atender pacientes y para cuidar de ellos. Pero por supuesto, y eso es una gran arista indiscutiblemente de la ética médica, enseñar en estos ambientes tiene aspectos muy complejos.
involucra, por supuesto, una enorme generosidad, una enorme apertura de los profesores hacia los estudiantes para permitir que esas personas que están bajo el cuidado de uno puedan ser atendidos en condiciones de seguridad por otros. Eso yo creo que es una enorme muestra de generosidad y de apertura. Por eso hay personas que les cuesta mucho trabajo y que yo no los critico, ni podemos criticarlos. Hay personas que los niveles de confianza y los niveles de crear relaciones sostenidas a largo plazo con estudiantes para que puedan participar en actividades reales les cuesta mucho trabajo y eso hay que entenderlo. Eso no los hace menores, mejores o peores profesores, sino que son aspectos que están mediados en nuestra cultura educativa. Y yo veo que ahí hay un elemento, si se va a algo práctico, que empieza es por reflexionar sobre todo esto. Es que lograr una transformación para mañana en la práctica profesional y en los sitios de trabajo no obedece a una receta específica, obedece a elucidar y a poner de manifiesto una gran cantidad de procesos que existen, que no nos damos cuenta que están allí, pero sobre el cual nosotros somos partícipes y somos activos en eso que ocurre cada día, en supervisar gente, en darle procesos de mentoría a otros y mediar todas esas cantidades de elementos que hacen que la práctica sea compleja. Entonces creo que empiezas por una reflexión, doctor Erwin, creo que empiezas por allí, por entender todas esas cosas y sobre eso sacar conclusiones de nuestros propios contextos de práctica. Ok, mi doctor. También Víctor García menciona si existe alguna guía para ser coach, mentor o supervisor, o es algo que surge emocionalmente en la relación docente y estudiante. Yo creo que hay un aspecto enorme hoy en día en la educación en profesiones de la salud, que es un terreno grandísimo, que es el de las famosas emociones en el aprendizaje. Eso es una cosa que está desarrollando enormemente. Pero yo creo que no es un proceso silvestre. Y si me perdonan la palabra, con silvestre me refiero que no es un proceso en que uno va por el ambiente y como que se le va pegando, indiscutible, no es vicario. Yo creo que aprender a supervisar a una persona no es un proceso de aprendizaje vicario, es un proceso que requiere desarrollo de habilidades muy específicas. Y probablemente creo que en el centro de todo esto hay un tema de liderazgo. Siempre nos imaginamos que los líderes son Gorbachev o Reagan o el Papa o etcétera, y que esos son los grandes líderes, pero realmente el aprendizaje y los procesos de enseñanza en un sitio de práctica requieren un liderazgo enorme por parte de las personas que están allí. Y hay muchísimas formas de liderazgo que lo hemos discutido extensamente en la maestría y cómo eso influencia, probablemente más adelante podamos hacer una reunión específicamente para hablar de temas de liderazgo y enseñanza en los sitios de trabajo. Y sí requiere, por supuesto, algunos elementos prácticos para lograr desarrollar procesos de buena supervisión clínica. Gran parte de esto está hoy en día publicado. Si vemos, la educación médica no es ajena a lo que pasa en la medicina incorpora con todos los problemas y todos los desafíos que tiene y todos los contradictores, la medicina basada en la evidencia, o sea, hay evidencia que soporta utilizar un medicamento, hacer un procedimiento, etc. La educación no es ajena a eso, la educación también se basa en evidencia. Entonces, el movimiento global hoy en día es el de educación basada en evidencia y hay evidencia en torno a procesos de supervisión clínica. Hay varias guías, BIMI Guides y hay AMI Guides, hay muchas guías que están publicadas sobre buena supervisión y supervisión efectiva. Por ejemplo, uno de los aspectos prácticos que se menciona permanentemente es cómo dar buen feedback. ¿Sí? Feedback oportuno, feedback constructivo, feedback a tiempo, feedback que conduzca nuevos procesos. Dar feedback no es fácil, por supuesto. Muchos creemos que podemos saber dar feedback y no. Resulta que hay formas específicas de darlo. Nunca vamos a encontrar una guía que nos muestre paso a paso para todas estas cosas, pero sí nos pueden dar unos derroteros generales de algunos elementos que hay que tener en cuenta. Yo recomiendo, por ejemplo, de aprendizaje en sitio de trabajo de feedback, la guía número 99 de AMI, está publicada creo que hace unos 10 años en Medical Teacher y que son elementos que pueden dar ciertos conceptos centrales de aspectos relacionados con esto. Puede haber ahí elementos. Menciona el doctor García
desde la perspectiva del currículo, ¿cómo engranaría los conocimientos fundamentales, la simulación y el aprendizaje en el sitio de trabajo? Pues yo le voy a dar mi perspectiva. Yo creo que todo eso está engranado, pero nosotros tenemos una oportunidad enorme de oro en países como el nuestro, y es que todavía los estudiantes tienen la oportunidad de ver pacientes, tienen la oportunidad de examinar pacientes, tienen la oportunidad de entrar a procedimientos quirúrgicos, tienen la oportunidad de estar en una unidad de cuidado intensivo, de estar acompañados por supervisores y de tener pacientes a su cargo. Tienen la oportunidad de hacer una historia clínica, de ir y hacer una evaluación en un paciente, de hacer un examen físico en un paciente real. Yo creo que en un país como el nuestro, creo que todos los elementos deben girar en torno a esas oportunidades reales. Y sobre eso creo que es importantísimo que se estructuren otros elementos fundamentales como la simulación clínica, como la tecnología, etcétera. Pero todo al servicio de esa gran oportunidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en otros contextos las cosas son al revés. En otros contextos todo está al servicio de la simulación o todo está al servicio de la tecnología. Porque los pacientes, por grandes presiones sociales, por grandes estándares de acreditación, por presiones enormes, por complejidad en la práctica profesional, por aspectos médico-legales, los estudiantes no tienen la oportunidad de examinar a los pacientes, no tienen la oportunidad de interrogar a los pacientes. Entonces son muchas veces observadores pasivos. Nosotros tenemos un ambiente muy importante y un ambiente con enormes posibilidades para lograr eso, que requiere, por supuesto, en el marco de la seguridad del paciente, en el marco de hacer las cosas bien en un sitio de práctica, eh, mejorar los procesos de supervisión, mejorar los procesos de liderazgo en los ambientes de trabajo y al servicio de eso poner la simulación y al servicio de eso poner todas estas tecnologías de aprendizaje. Entonces, es una perspectiva muy individual. Creo que algunas personas con las que yo la he discutido la comparten. Todo esto está indiscutiblemente por construirse y por desarrollarse aún más, pero Colombia todavía goza de ese privilegio. Es un verdadero privilegio en el mundo eh, los aspectos de la educación médica que pueden dar acá. Y eso me lleva a mencionar algo. La educación médica colombiana, con todos los problemas, las limitaciones que existen en muchas partes, tiene muchísimas fortalezas, enormes fortalezas para los estudiantes, para los residentes. Y lo vemos, muchos médicos son médicos muy bien preparados y eso obedece a procesos que de alguna manera se tienen que estar haciendo bien en las instituciones en donde están aprendiendo los estudiantes y en los sitios de trabajo en donde ellos siguen asistiendo. Entonces creo que esos serían elementos, pero hay que construir un currículo en el sitio de trabajo. Ese es un elemento que creo que es fundamental allí. Bien, doctor Domínguez, muchas gracias. Dice Daniel Botero que muy interesante la propuesta y la pregunta va dirigida a qué otras estrategias, además de la capacitación que estamos recibiendo, debemos acoger como profesores de la vieja guardia para podernos adaptar a estas formas novedosas de enseñar. Pues yo creo que el doctor Botero es muy joven. Yo no sé qué llama él la vieja guardia. Si me lo pudiera aclarar, yo le daría mi perspectiva. Daniel, ¿o qué se refiere a vieja guardia? Mi, no sé. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Sí, claro. señor, ya lo escuchamos. No, doctor Domínguez, me refiero a que generalmente uno ve profesores como yo ya un poquito ancianos, que es difícil tener esa actitud de cambio y generalmente continuamos comportándonos con esas actitudes o con ese sistema antiguo con el cual nos crearon. ¿Qué estrategias usted, profe Domínguez, propone de cómo podemos adaptarnos estos profesores un poco que no tenemos esa capacidad de pronto de comunicación, de feedback y que continuamos siendo en cierta forma muy autoritarios? ¿Qué estrategias usted propone que deberíamos utilizar? Además de aceptar que es la primera parte. Pues mire, yo creo, Daniel, que primero que todo es un proceso dinámico y es un proceso de cambio.
Si usted mira cómo están las instituciones o los procesos de educación médica no son iguales a los que teníamos hace 10 años, han avanzado. Yo creo personalmente que hay muchos aspectos que han mejorado. Probablemente los climas de aprendizaje en los hospitales han mejorado, probablemente también ha habido muchas presiones también desde el mismo sector de la salud por la seguridad del paciente. Todas esas presiones que son buenas han hecho que la educación médica se logre transformar. Yo creo que aspectos muy importantes es trabajar en la capacidad de liderazgo de los profesores. Creo que es un punto específico y en formas de liderazgo positivo, en formas de liderazgo realmente transformador para los estudiantes. Es decir, en formas de liderazgo que le permitan a los estudiantes desarrollar más sus capacidades, entenderlos más, promover más las capacidades de comunicación hacia ellos, indiscutiblemente trabajar muchísimo todos los temas de feedback, pero son un grupo enorme de estrategias que caen dentro de todo ese paquete grandísimo del famoso Faculty Development o desarrollo profesoral que es por supuesto un proceso activo. Yo creo que el cuerpo profesoral, o viendo yo hacia adentro de nuestra facultad y de otras instituciones en el país, ha progresado y ha progresado enormemente en estos aspectos porque cada vez se privilegia más, se le da más importancia a esto, que no son procesos implícitos, y por eso empezaba yo mi presentación con que no es necesario, no es igual ser un gran médico en el sentido estricto del conocimiento profesional propio, disciplinar, sino que paralelamente viene un proceso que lo convierte a uno en un mejor médico en la medida en que logra desarrollar las capacidades de enseñar. Un buen médico creo que tiene que tener esas capacidades de enseñar, pero eso es un capítulo enorme de intentar definir qué es un buen profesional o qué no lo es, porque eso son discusiones que a veces son de no acabar. Entonces yo creo que ahí vienen muchas iniciativas. Creo que las instituciones tienen una responsabilidad enorme en promover espacios académicos de discusión, pero hay algo que en el fondo es como un atasco, como un engranaje que no se mueve en el mundo en este momento, que es un llamado también a la reflexión en el campo de la educación para profesionales de la salud en muchas partes, y es cómo se puede trasladar más un gran cuerpo de teoría educativa y de investigación educativa en la práctica. Y es un poco el llamado a hacer investigación traslacional o que esto sea realmente traslacional hacia la práctica en los sitios de trabajo. ¿Por qué? Porque la teoría debe conducir una mejor práctica educativa. Eso no siempre es fácil, pero yo creo que hay una ola de cambio enorme en el ambiente de la educación en profesiones de la salud en el mundo. Y cada vez más eso va a zarandear muchísimo ciertos, digamos, regiones en el mundo. Nosotros en Latinoamérica y probablemente compartimos algunas similaridades con lo que está pasando en los países asiáticos. Estamos empezando en este momento a tener una conciencia enorme de unos aspectos que se han gestado, tal vez por la famosa educación basada en competencia y todo eso como se gestó de una forma muy fuerte en Norteamérica y en Europa desde finales del siglo pasado, pero que nos va a llevar a que cada día más empecemos a desarrollar aspectos muy puntuales. Yo trabajaría muchísimo en el liderazgo y trabajaría muchísimo en desarrollar procesos de liderazgo eh, para educadores en los sitios de trabajo. Eso sería una parte fundamental, porque una persona que tiene un buen desarrollo en esos aspectos seguramente va a entender más el papel de los ambientes de aprendizaje, lo va a entender mejor, va a entender mejor que dar feedback eso es importante, va a entender mejor que su práctica tiene que ser reflexiva en torno a entender que los ambientes hostiles de trabajo no conducen mejores desenlaces a los pacientes, que es una cosa que viene en eso que usted llama de la vieja guardia, es decir, entre más se presione al estudiante o entre más se presione al residente es porque el paciente es muy complejo, es porque el paciente lo necesita, pero resulta que los ambientes de trabajo hostiles, ya hay evidencia en el mundo y ya hay evidencia publicada en revistas top que demuestran que ambientes de trabajo hostiles y en educación conducen a peores desenlaces para los pacientes. Entonces creo que es una mediación de múltiples factores. No quiero entrar aquí en un terreno como agnóstico de que es que hay que hacer muchas cosas, pero no le digo cuál. Yo creo que es un sentido de múltiples direcciones que pueden dar cuenta de eso.
Perfecto, mi doctor Domínguez. Quedan 4 preguntas, si usted me lo permite, las voy a Sí, señor. plantear No para sé si poder yo sea avanzar. el único que pueda responderlas, porque también hay personas aquí que pueden perfectamente hacer, podemos hacer de esto un poquito más interactivo en los minutos que nos quedan. Eh, sí, yo también promuevo lo anterior. El tema es que están un poco tímidos el resto de compañeros del departamento que están acá también acompañándolo entre los 104 participantes. ¿Del Por departamento ejemplo, de cirugía? y de educación médica Ah, también, ya, de bueno, educación bueno. médica. Menciona un participante que no está identificado. Inicia preguntando sobre la relevancia del aprendizaje situado en la educación de médicos generales. Empieza por reconocer que sí, su quehacer está más próximo a la cotidianidad de la comunidad general que al de la comunidad profesional hospitalaria. Bajo esa perspectiva, el foco para situar su práctica debe estar en la comunidad y no ambientes especializados de formación. ¿Qué opinión tendría usted sobre la aproximación del aprendizaje situado? Lo que yo entendí es que este participante menciona que posiblemente digamos, posibilidades de aprender en la realidad eh, adicional a la comunidad profesional hospitalaria, que sería un aprendizaje situado. Pues si usted me lo permite, porque usted me dijo que interactuáramos, yo considero que Sí, la señor. comunidad también permite reconocer la realidad que ocurre en el contexto en el cual el estudiante va a interactuar. Y es un escenario que es muy poderoso para aprender, no solo de salud comunitaria, sino también integrar elementos clínicos y que pueden permitir llevar y sensibilizar sobre lo que ocurre en este país. No sé si opina lo mismo o qué opina mi doctor. Yo pienso, mire, hay un cuerpo importante de evidencias que soportan el aprendizaje en educación para profesiones de la salud respecto a lo siguiente. Entre más exposición y más diversidad de ambientes tenga un estudiante en formación, es probable que su aprendizaje sea mayor. Obviamente eso es una afirmación muy categórica que entrar a demostrar eso no es fácil. Yo creo que un estudiante debe estar expuesto a muchísimos contextos, a contextos de hospitales públicos, a contextos de hospitales privados, a contextos de alta tecnología, de poca tecnología, de consulta externa, de primeros niveles, de comunidad, etcétera. Todas esas experiencias seguramente van a enriquecerlo. Muchos hemos tenido una formación profesional o digamos, yo llevo ya varios años de graduado del 98, me gradué yo como médico y a mí me tocó una etapa que le agradezco enormemente, me sirvió muchísimo y esa fue la forma en la que yo aprendí. A mí me tocó toda mi formación profesional en un hospital o en 2 hospitales y eran hospitales de cuarto nivel, con mucha tecnología, con muchísimos aspectos. Eso tiene sus ventajas. Eh, Hicimos muchísima amistad con muchos profesores, desarrollamos un amor enorme por una institución, etcétera. Todos esos aspectos son importantes, pero si uno entra a mirar, es importante que existan diferentes experiencias para los estudiantes. Eso los enriquece poderosamente. Es importantísimo que tengan experiencias rurales, por ejemplo. Las experiencias rurales en la mitad de la carrera o al final de la carrera, durante el internado, son experiencias enriquecedoras enormes. Sirven en muchos aspectos de la vida personal, en muchos aspectos de la vida profesional y confieren en los estudiantes más madurez, más aprendizaje, más conocimiento. Es transformador para ellos. Entonces, si yo tuviera que asumir una postura frente a eso, le diría, sí, entre más, mejor. Entre mayor experiencia, mejor. Porque a veces también hay una tendencia enorme, obviamente esto está sujeto a la discusión y es una discusión abierta, si debería concentrarse todo en un solo sitio o en un par de sitios. Eso tendrá sus ventajas también desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista logístico, pero la variedad también otorga para los estudiantes unas enormes posibilidades. Muchos desafíos también, el seguimiento de los estudiantes, si nos vamos a meter en un portafolio de evaluación, la continuidad de evaluación de los estudiantes va a ser muchísimo más compleja. Pero todas esas son cosas para las que tendremos que estar preparados para lograr de alguna manera superarlas y adaptarnos a eso. Entonces esa es mi postura frente a eso.
Perfecto, mi doctor. Menciona William Salamanca que si se cree que la exigencia es mayor para un docente que enseña un procedimiento, un conocimiento, una experiencia, o el volumen o volumen del mismo. O sea, realmente la exigencia es mayor dependiendo de lo que enseñe. Yo esta semana particularmente estaba con un grupo de maestrantes hablando de educación para la salud, que es educación hacia la comunidad. Y una de las cosas que yo concluía es que es muy importante porque pues digamos que la educación en salud y para la salud tienen puentes comunicantes y enseñar a la comunidad tiene muchas dificultades porque cuando nos enfocamos solo en transmitir conocimientos, pues eso no permea en la comunidad y por lo cual es muy importante procurar avanzar en un aprendizaje efectivo y eso es muy diferente a enseñar pero también va de la mano en preparar muy bien estos procesos. Entonces, en mi caso particular, considero que eso depende mucho de la planificación y que pues depende de lo que uno quiera aportarle a ese grupo de personas. Pues yo tengo una opinión. Desde el punto de vista conceptual, el aprendizaje en el sitio de trabajo requiere entender un aspecto que, en particular, el aprendizaje en el sitio de trabajo para profesiones de la salud, parte por entender que es un aprendizaje complejo. ¿Y qué es un aprendizaje complejo? Es un aprendizaje que involucra conocimiento, habilidades y actitudes al mismo tiempo. Por eso es complejo. Entonces yo diría que cuando yo estoy enseñando un procedimiento, yo no lo vería como un aspecto tan técnico. En un procedimiento se están enseñando muchísimas cosas. En un procedimiento se está enseñando aspectos actitudinales, se están enseñando aspectos de comportamiento, se están enseñando aspectos de conocimiento, de tipo de información, por ejemplo. Se están enseñando habilidades técnicas. Hay un circuito permanente entre el profesor el estudiante, el residente, que sea. E igual pasa en muchísimos otros, digamos, contextos de práctica. No solamente la práctica quirúrgica, en todas las prácticas se enseñan habilidades prácticas. Examinar un paciente es una habilidad práctica. Examinarlo bien, oírle el corazón bien, escuchar bien los ruidos cardíacos, escuchar si tiene estertores. Esas son habilidades que se tienen que desarrollar prácticamente. Y empiezan por una gran cantidad de cosas, desde póngase bien el fondoendoscopio, cójalo de esta manera, pero que también empieza en el mismo momento por decirle, para que usted pueda examinar a un paciente, tiene que pedirle permiso al paciente, ¿sí? Tiene que obtener su consentimiento, no puede ser una relación impositiva, tiene que ser una relación empática para que ese examen físico que va a hacer lo haga bien. Entonces, es una cosa, el aprendizaje en medicina que involucra todo el tiempo, por eso es aprendizaje complejo, esa es la definición de aprendizaje complejo, involucra habilidades, conocimientos y actitudes de manera simultánea. Yo creo que es muy difícil, y respecto a la pregunta del doctor Salamanca, veo que me cuesta un poco trabajo entenderla en este momento de si lo técnico estrictamente se separa de lo comportamental en ciertos momentos o del conocimiento propio informativo, digamos, lex artis o cosas así, porque creo que todo va de una manera integrada y eso es precisamente lo que enriquece un currículo en el sitio de trabajo. Entonces es un componente fundamental del aprendizaje en el sitio de trabajo. Lo interesante está en desarrollar habilidades para que todos esos procesos converjan al mismo tiempo. Yo puedo operar a un paciente bien si no le explico el procedimiento. No puedo operar a un paciente si no tengo habilidades de comunicación con el equipo de trabajo que está dentro de una sala de cirugía. Bueno, hay muchos ejemplos en el que ustedes tendrán en el que convergen todas estas cosas al mismo tiempo. Entonces, esa es mi opinión y eso es lo que lo hace no mejor o no más exigente o menos exigente según sea un ambiente puramente clínico o un ambiente puramente centrado en la comunidad o puramente centrado en un quirófano. Cada uno tiene unos elementos culturales diferentes, pero hay muchas cosas que convergen simultáneamente allí. Gracias, mi doctor. Menciona a Cecilia Pulido, ya nos quedan ya las últimas. ¿Cuál es su concepto de aprendizaje basado en problemas en el sitio de trabajo? ¿Y cómo usted se integraría en el currículo en el sitio de trabajo? Del sitio de trabajo, sí. Bien, pues yo creo hay definiciones desde el punto de vista teórico, conceptual y desde el punto de vista
lo práctico. En lo práctico, pues lo que hacemos los médicos es resolver problemas todos los días. Todos los días llega gente con problemas clínicos, tenemos que resolver problemas de tipo administrativo, tenemos que resolver problemas de todo tipo. Entonces, los estudiantes aprenden y los residentes aprenden en un sitio de trabajo una gran cantidad de dominios de competencia profesional que lo lleva a resolver problemas permanentemente. Si logra hacer que autoricen el procedimiento, si examina al paciente, hacer las órdenes, no autorizaron esto, bueno, 1000 problemas. Lo digo en el sentido desafiante de los problemas, no porque sean carga para uno. Pero estrictamente hablando, el ABP, si a eso se refiere la doctora Pulido, es una metodología que está inmersa más en escenarios controlados de ambientes o aulas. ¿Sí? El ABP, con todo su desarrollo en McGill y todo lo que se ha logrado, no solamente en la educación para profesiones de la salud, sino en la educación en general, desde la educación primaria hasta la educación universitaria, pues involucra una serie de pasos específicos que están muy bien descritos en la literatura para la resolución de problemas, pero que no típicamente lo resuelven los estudiantes en un ambiente real de trabajo, sino en un ambiente controlado, en un aula, en un grupo interactivo de pocos estudiantes, un grupo pequeño de trabajo. Entonces eso sería, digamos, una definición muy estricta desde el punto de vista conceptual de lo que es ABP, pero, y de esto más adelante creo que hay unas charlas preparadas al respecto. Pero creo que lo que hacemos los médicos en un ambiente de trabajo es resolver problemas reales, situaciones reales. Y esas situaciones reales de todos los días, algunas fluyen más fácilmente, otras fluyen menos fácil. Hay que destrabar las cosas, hay que hacer que fluyan y eso es resolución de problemas. Cuando le decimos a un paciente que tiene COVID o no tiene COVID, resolvimos un problema. O cuando lo operamos de una cosa o hicimos una valoración clínica, resolvimos problemas. Entonces, creo que allí siempre va a estar mediado eso, y eso es lo que lo hace que sea situado, que sea real y que sea vivencial, experiencial en contextos de verdad, no en contextos, digamos, que sean imaginarios. En ese sentido, el rol de la simulación es muy importante, porque la simulación que tiende a ser de altísima fidelidad, pues va a llevar a que las situaciones problemáticas se parezcan lo más estrechamente posible a la vida real. Eso es la definición en últimas de una simulación de alta fidelidad, que sea lo más cercana posible a la realidad, que uno no logre diferenciar si está en un ambiente preparado, controlado, simulado, o si está en un ambiente de trabajo real, en una situación particular. Esa sería mi opinión al respecto. Perfecto. La última pregunta en el chat para darle el espacio a Gustavo que levantó la mano y con eso finalizamos la sesión. Y es Marcela Romero pregunta que cuál sería la estrategia más indicada para abordar a un estudiante que no le gusta la rotación y que no quiere participar, mientras los demás intentan llevar un buen término su desempeño. Pues antes de dar la palabra, yo creo que esta pregunta tiene varias aristas, porque uno podría preguntar al estudiante los motivos por los cuales no está motivado, pero yo también me preguntaría si el problema no sería la rotación y que los estudiantes tienen un buen desempeño no necesariamente implica o eso no refleja que la rotación sea buena. No sé, ¿qué opina mi doctor? Pues yo me remitiría a esa gráfica que les mostré. Cualquier cosa que uno haga en un sitio de trabajo involucra 5 elementos. Involucra un contexto, o sea, puede que a uno no le guste la rotación porque es en un hospital público, o porque es en un hospital privado, o porque es en un primero o un último nivel. No sé, es una cosa del contexto. O porque le queda cerca o le queda lejos. Hay elementos del contexto. No le gustan el tipo de pacientes, o no se siente cómodo, o le parece inseguro llegar al hospital, o le parece que el problema es de transporte, etc. Hay muchos elementos de contexto. Hay otros elementos que deben buscarse en el supervisor y en el estudiante. Ahí van 3 elementos. Entonces puede haber problemas dirigidos con el estudiante, problemas, fallas motivacionales, interés, problemas personales. Hoy en día tenemos que estar muy atentos a muchas cosas que le ocurren a los estudiantes, a cuestiones que producen a aspectos psicológicos, emocionales, etc. Puede pasar. Puede pasar que el problema sea de uno, que la rotación sea amenazante, intimidante, hostil, eso es frecuentísimo y pasa eso. Puede pasar que la relación entre uno y otro no sea buena. Puede que los estudiantes tengan una
muy buenos atributos los profesores también, pero no existe confianza, no se desarrolla confianza. Y eso también desdibuja y claramente afecta los ambientes de aprendizaje. Y por último, puede estar enfocado los problemas sobre las tareas que se están realizando. Las tareas son demasiado complejas para el nivel de complejidad de los estudiantes. Es un problema grandísimo. Es un problema frente al cual se quejan frecuentemente los estudiantes a veces. Es que nosotros hacemos más de lo que nos toca o nos toca hacer cuestiones que no están para nuestro nivel de competencia. Vaya, quita el tubo, vaya, quita el tren, vaya, y no sabe. ¿Sí? Esas son cosas que pueden causar en el estudiante disconfort, insatisfacción con una rotación. Entonces creo que son muchos elementos que habría que tener en cuenta. Yo les recomiendo ese estudio que está publicado en Advances in Health Science Education, que habla de todos los factores del aprendizaje en el sitio de trabajo: la tarea, las relaciones, el supervisor, el estudiante, el contexto, porque todos esos influencian el desarrollo y la vivencia. Acuérdense que el aprendizaje situado es vivencial, es una cosa que yo digo, aquí estoy, acá me siento parte de algo, tengo participación real en esto, me tratan como un miembro del grupo, o no me tratan como un miembro del grupo, como una persona que de ahí viene y ni la miran, o realmente soy parte de esto. Entonces creo que las explicaciones se pueden buscar en muchos lugares. Sí, señor. Perfecto. Y damos paso a Gustavo para la realización de la última pregunta para poder finalizar esta sesión sincrónica número 3. Gustavo, adelante. Buenas noches. Pues realmente te me adelantaste con la pregunta. La mía iba también en el sentido de las rotaciones difíciles, entre comillas. La pregunta mía iba más bien a parte específica de eso, que es cómo podemos mejorar nosotros la integración básico-clínica. Digamos, yo recibo estudiantes que son internos, que están rotando en su rotación de neurocirugía. Entonces, muchas veces el recuerdo de la neuroanatomía o la neurofisiología o incluso la semiología neurológica están desde el punto de vista de ellos lejanos en el tiempo y llegan a una rotación que es demandante y que necesita todo ese conocimiento. Digo yo, ¿cómo podemos nosotros ayudar con la integración básico-clínica para que esto no suceda en el futuro cuando tengamos como un plan más integrado? Gracias, doctor Uriza. Yo creo que hay varias cosas ahí. Creo que hay responsabilidades, o si se llaman responsabilidades, o niveles digamos, de acción. Primero, yo creo que el currículo y la organización del programa tiene que trabajar en eso. Nosotros ahora, personalmente, creo que estamos trabajando en un currículo que busca muchísimo más esa integración para que los estudiantes tengan los conocimientos fundamentales que son realmente los que deben aplicar en el momento que tienen que aplicar. Creo que hay una responsabilidad enorme en el diseño curricular. Pero creo que las rotaciones también tienen que incorporar eso, porque es que muchas veces los conocimientos fundamentales se olvidan, o los estudiantes no logran contextualizarlos en el momento en que están. Yo me imagino un estudiante que esté rotando con usted en neurocirugía, que ha visto lo que es el espacio, la anatomía del cráneo y la anatomía del cerebro 8 semestres atrás. Es difícil, ya se le olvidó. ¿Sí? Entonces yo creo que parte de eso, creo que es importante que nosotros, los profesores en los ambientes clínicos, recordemos parte de los conocimientos fundamentales aplicados, y ellos lo valoran muchísimo, porque los estudiantes se dan cuenta de cuando les mostramos eso, de qué cobra relevancia y qué no cobra relevancia. A mí me pasa lo mismo como cirujano, cuando uno tiene que decirle al estudiante, mire, realmente de toda esa cantidad de cosas que le enseñaron de la anatomía de la región inguinal, lo importante para que cuando usted vea a un paciente con hernia inguinal es esto, esto y esto. Y creo que esos son elementos que cuando vienen los estudiantes a nuestras rotaciones que tenemos que volverlos a sintetizar y a volver sobre ellos. Pero obviamente el currículo tiene que tener una fuerza, una potencia muy grande para coger y filtrar una gran cantidad de cosas que son irrelevantes desde el principio de la carrera, sí, que aportan en muchas otras cosas, es decir, aporta la lectura, aporta tocar los libros, leer, ser crítico, todas esas cosas aportan, pero también tiene uno que ser muy racional en el uso de la información, porque definitivamente hay muchas cosas que terminan es por intoxicar al estudiante de datos
y que les cuestan mucho trabajo trasladarlos a la práctica. Entonces yo creo que hay que trabajar en ese sentido, pero creo que también nosotros desde las rotaciones clínicas tenemos que hacer mucho por eso y volver, cada vez que lleguen nuestros estudiantes, a volver a tomar los elementos básicos y sobre lo básico, sobre lo fisiológico, lo anatómico, volver a construir, porque es necesario. Es Sí, muy señor. difícil que no se acuerde, que se, no sé, hay estudios que muestran que lo que una persona aprende, casi que el 10% se acuerda a los 2 años. Exacto. Y va progresivamente disminuyendo. Entonces, ustedes que trabajan en las neurociencias saben eso muchísimo mejor. Entonces, es una función de recalcar y también trabajar cognitivamente en que lo que se les da sea relevante. Y lo hablo desde teoría de carga cognitiva, que eso que sea relevante sea lo que realmente deba ir allá, entre por sus sentidos y lo mande allá a su memoria de largo plazo para que pueda evocarlo cuando lo necesita. Entonces creo que muchos aspectos allí, creo que se están haciendo esfuerzos enormes por involucrar en este momento una metodología de diseño curricular que involucre a todos estos componentes de diseño instruccional para manejo de carga cognitiva. Y allá tendrán que hacer partícipes a muchas personas de conocimientos fundamentales, de conocimientos clínicos, permanentemente. Listo. Gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, doctor Domínguez y estimados profesores y participantes, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Doctor Luis Carlos ha sido muy amable con la sesión de hoy. Recuerden que esta sesión quedó grabada, estará disponible mañana al mediodía. Los invitamos a seguir avanzando en la plataforma. Recuerden que ustedes tienen disponibles a sus facilitadores y en el caso de que tengan una solicitud directa, recuerden que tienen mi número de WhatsApp para hacer las consultas porque es mucho más rápido por ese medio. Asimismo, toda esta serie de temáticas y esta reflexión que acabamos de tener, también los invitamos que ustedes la sigan pues compartiendo en los foros de discusión, recordando que tenemos otros casos que el doctor Lamus ha diseñado muy amablemente para poder continuar con este módulo número 3. Por lo demás, les damos pues las gracias por acompañarnos en la noche de hoy y pues los esperamos en la plataforma. Una buena noche para todos. Gracias. Muchas gracias a todos, muy amables por el tiempo y espero haya sido útil para todas estas reflexiones que no están escritas y que son en permanente construcción. Entonces, muchas gracias por el tiempo y continuar pues, muy activamente en el diplomado. Muchas gracias. Gracias para todos.